Bueno, entonces vamos a continuar viendo lo de álgebra. Entonces vamos a ver la parte de potencias y les puse 2 documentos con potencias y logaritmos para que los vean con calma en su carpetita de la segunda semana. Entonces vamos a empezar con esta frase. ¿Quién la quiere leer? ¿Yo la puedo leer, maestra? Sí, claro. El grado de la libertad de un hombre se mide por la intensidad de sus sueños. Alda Mireni. Qué bonita frase. Bueno, estamos inspirándonos. Ahora, dentro de las potencias, vamos a recordar las potencias. Una potencia no es más que una multiplicación formada por factores iguales, donde podemos escribirlo de forma A elevado a la B, que es la potencia. O sea, de esta forma. A elevado a la B. Hoy. Y A viene siendo lo que llamamos la base. Y B viene siendo lo que es el exponente. De aquí es que salen los logaritmos, sobre todo los que van para administración. Bueno, también para economía. Van a haber logaritmos, pero más los de administración. Entonces es importante que se recuerden esta parte. Entonces, B, que es el exponente, va a ser el número de veces en que se repite el factor. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí está. ¿Ve? Vale 5. Y la base es 6. Por eso decimos que las potencias son unas multiplicaciones. Y para este ejemplo tendríamos que la base sería el 6, mientras que el exponente sería 5. Entonces ahí se ve muy sencillo. ¿Sí está claro cómo quedaría? 6 por 6 por 6 por 6. Entonces ya hacer la multiplicación, el resultado sería 6 elevado a la 5. ¿Quién me dice cuánto es 6 a la 5? ¿Cuánto es? En las calculadoras científicas los pueden calcular muy rápidamente. 7,776. ¿De mil qué? 776. 776. Ujú. ¿A todos les dio eso? Sí. Sí. Entonces, aquí es fácil multiplicar. Aquí les puse la referencia. Ok, entonces así vamos a ver cada una de las potencias de cómo se van comportando. Entonces, cuando decimos potencias con exponente par, ya dijimos que B es el número de veces en que elevamos la base, ¿sí? Si es positivo, pues entonces nada más vemos el número de veces. Pero aquí, por ejemplo, la base puede ser negativa, pero el exponente es positivo. Y aquí ponemos el menos y aquí el número de veces. ¿Sí? Otra forma es esta que ven acá es diferente de la que está acá. Aquí es menos A elevado a la B. Entonces sería menos A, cada una multiplicada por menos A. Si el exponente es par, siempre nos va a dar menos B, menos A elevado a la B, siempre nos va a dar un número positivo. Vámonos al ejemplo. En el ejemplo, si tenemos 2 al cuadrado, el 2 es un número par, 2 por 2 nos va a dar 4. Si tenemos la base que es menos 2, elevado al cuadrado sería menos 2 por menos 2 es 4. Entonces, todo número, toda base negativa con un exponente entero positivo, siempre nos va a dar positivo. Aquí también, menos 5 elevado a la potencia 4 es
4 veces por menos 5 nos da 625, nos va a dar un número positivo. Entonces, aquí decimos, si A es positivo y B es par, entonces A elevado a la B va a ser positivo. Si A es negativo y B es par, entonces A a la B es positivo. Por eso le estamos diciendo que son las potencias con exponente par. ¿Hasta aquí todo bien? Entonces, sí, profesora. Sí, maestra. ok, pues ahí tenemos el ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con las potencias con exponente impar? Las potencias con exponente impar, si la base es positiva, vámonos primero a los ejemplos. Si la base es positiva, elevado al cubo, que es impar, me va a dar positivo. Esta, que es menos 2 al cubo, multiplico 3 veces menos 2 y me va a dar negativo. Aquí no le puse el signo de menos, por favor, aquí ya se lo puse. ¿Sí? Lleva un signo de menos aquí. Entonces, menos 5 elevada a la quinta y 5 es un número impar, multiplicamos 5 veces y nos va a dar 3.125. Es como decíamos de la ley de los signos, que estuvimos viendo, que lo vamos a ver ahora con las sumas y las multiplicaciones y todo esto. Menos por menos me da más, ¿no? Por menos me da menos, por menos me da más, por menos me da más, me da menos. Entonces, los signos los vamos haciendo así. Entonces, siempre que tengamos la base positiva y B es impar, me va a dar positivo. Pero si A es negativo y B es impar, siempre me va a dar negativo. Y aquí están los ejemplos. Estamos recordando esta parte que es muy importante cuando entremos ya a los términos algebraicos. Ahora vamos a ver la potencia con exponente entero negativo. El exponente es entero negativo. Entonces, una potencia con este exponente negativo va a ser igual al inverso multiplicativo. ¿Se acuerda que vimos la vez pasada los axiomas? De los axiomas tendríamos el inverso. El inverso de A es 1 entre A. El inverso de X es 1 entre X. El inverso de 5 es 1 entre 5. Esto lo vimos en los axiomas. Y aquí, si se fijan, ya los estamos aplicando en los axiomas. Entonces, siempre que la base sea diferente de 0, obviamente, porque si no es diferente de 0, no podemos hacerlo. Por eso aquí estamos diciendo que la base sea diferente de 0. Entonces, A elevada a la menos B es lo mismo que poner 1 entre A, que sería el inverso, a la B, que es lo mismo. Este exponente multiplica tanto la primera parte como el numerador como el denominador, sería 1 a la B, y 1 elevado a cualquier número es 1, y quedaría A la B, para que no se nos olvide. Entonces estamos viendo las potencias con exponente negativo. Y para 1 entre A a la B se cumplen también las mismas propiedades, ¿sí? Aunque este no sea negativo, se cumplen las mismas propiedades. Aquí tenemos el ejemplo. 2 a la menos 2 sería 1/2 elevado al cuadrado, que sería 1/2 por 1/2, nos daría, aquí esto está mal, sería 1/4, ¿cierto? Aquí sería menos 2 al cubo. Entonces, cambiamos y sería menos 1/2 al cubo, que sería menos 1/2 por menos 1/2 por menos 1/2, 3 signos, ¿no? Como es impar, nos va a dar negativo, sería 1/8. Aquí hice la corrección. Voy a corregir la información, pero lo bueno que en la grabación ya queda bien. Ok, hasta aquí todo bien.
Sí, profesora. Ok. Sí, profesora. Ay, espérenme. No. No borré. Ok. Cuando tenemos potencias de números racionales, que ya también sabemos cuáles son los números racionales. Primero vamos a ver potencia con número positivo. Cuando en una potencia la base es fraccionaria, elevamos tanto el numerador como el denominador al exponente, que fue lo que hicimos hace ratito. Si tenemos C, es racional porque tenemos la literal, ¿se acuerda? C entre D elevado al exponente B es C a la B entre D a la B. Se tiene que elevar cada uno de ellos, tanto el numerador como el denominador. Y aquí tenemos un ejemplo. 2/3 elevado al cubo es 2 al cubo y 3 al cubo. Entonces 2 al cubo nos da 8 y 3 al cubo nos da 27. ¿Sí? Todo bien hasta aquí. Entonces eso es potencia con número positivo de números racionales. Ahora, una potencia con base fraccionaria y exponente negativo, ¿cómo la podemos hacer? Con la base fraccionaria y el exponente negativo, podemos utilizar el inverso multiplicativo de la base, elevado al exponente en forma positiva. Y recordemos que el inverso de una fracción es igual a cambiar el numerador y el denominador entre sí. Entonces, el inverso de C entre D va a ser igual a D entre C. Por lo tanto, tenemos aquí ya esta parte, C entre D, pero como está en negativo, hacemos el inverso. El inverso sería de C, sería 1 entre C. 1 entre C. Y de 1 entre D sería D. Por eso queda D entre C y ya no queda negativo porque hicimos el inverso. Y entonces decimos D elevado a la B y C elevado a la B. Y aquí tenemos un ejemplo. 2/5 elevado a la menos 3. Entonces, hacemos el inverso de 2/5, que sería 5/2 elevado al cubo, ya sin el negativo porque ya hicimos el inverso. Entonces, 5 al cubo nos daría 125 y 2 al cubo nos daría 8. Entonces, cuando tenemos la base fraccionaria y exponente negativo, así es como podemos hacerlo. Y cuando tenemos una potencia con exponente racional o fraccionario, acuérdense que racional siempre se va a ver todo lo que le llamamos las fracciones. Y en matemáticas usamos símbolos, usamos palabras, usamos lenguaje, para que no se me vayan a confundir. Entonces, la potencia con exponente fraccionario va a ser igual a la raíz, cuyo índice es el denominador de la fracción, y el exponente del radicando va a ser el numerador. O sea, el numerador, que es m, sería la raíz mésima. Y el numerador sería el exponente de esta base que tenemos acá. Entonces, a la n sobre m va a ser igual a la raíz mésima de a la n. Por ejemplo, 2 elevada a la 1/2 es igual a la raíz cuadrada de 2. Cuando ponemos raíz cuadrada, por lo general no le ponemos aquí un 2. No se lo ponemos, ya lo omitimos. Y el 1
nunca lo elevamos porque ya sabemos que el 1 siempre está ahí. Otro ejemplo, 2 elevada a la 2/3, dijimos que el denominador sería la raíz cúbica y el numerador sería el 2 elevado al cuadrado, que es lo mismo la raíz cúbica de 4. Y si se fijan, si tuviésemos también exponentes fraccionarios exactos, el punto 25 ya sabemos que es un cuarto. Es lo mismo que 2 elevado a la 1/4, que sería la raíz cuarta de 2. Entonces, siempre hay, cuando son exactos los fraccionarios, las fracciones, siempre vamos a encontrar una fracción equivalente. Por ejemplo, de 1/2 sería 0.5. Entonces aquí está, ya la tenemos. Entonces, esta sería la potencia con exponente fraccionario. ¿Sale? Ok. Vámonos ahora al siguiente. Ahora, esta sería la potencia de un exponente racional negativo. ¿Cómo lo haríamos en este caso? Aquí tenemos el exponente negativo, pero es racional. La base es A. Como es negativo, usamos el inverso, que sería 1 entre A, y entonces el exponente se mantiene igualito, n entre m, en forma positiva. Y sería lo mismo, 1 elevado a la nm, pues nos va a dar 1, y aquí no le ponemos n a la m. 1 elevado a cualquier cosa siempre nos va a dar 1. Y aquí si ponemos a la nm, que lo que vimos hace ratito, es la raíz emésima. Este sería la raíz emésima y este sería el exponente de la base. Sería 1 entre la raíz emésima de a la n. Y aquí tenemos el ejemplo. 2 a la menos 1/2 es igual a 1, el inverso, 1 sobre 2, y cada uno de ellos elevado a la 1/2. Aquí ya no se pone a la 1/2, porque 1 a la 1/2 me va a dar 1. Y esta sería la raíz cuadrada de 2. ¿Todo bien hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, ¿qué propiedades de potencias tenemos? Habíamos dicho en nuestros axiomas que un número elevado a 0 es igual a 1. Entonces, siempre que tengamos un número cualquiera elevado a la 0, siempre nos va a dar 1. Ejemplo, 7 a la 0 es igual a 1. Un número elevado al exponente 1 es igual a sí mismo. A la 1 es igual a A. Por eso nunca le ponemos el exponente 1. Por ejemplo, 7 elevado a la 1 me va a dar 7. Son propiedades de los exponentes que de alguna manera habíamos visto dentro de los axiomas. Y ahora vamos a ver el producto de potencias de la misma base. La misma base, estoy diciendo que A es la base y A es la base. Es la misma base. Va a ser el resultado de otra potencia con la misma base elevada a la suma de los exponentes. Cuando yo tengo dos bases con diferentes exponentes, pero es la misma base, el exponente es la suma de esa base, a la n más m. Por ejemplo, si tengo menos 2 al cuadrado multiplicado por menos 2 al cubo, esto va a ser igual a menos 2 a la quinta, porque es 2 más 3. ¿Sí? 2 más 3. Entonces, el menos 2 a la quinta, como es la base es negativa y dijimos que es un número impar, nos da menos 32.
Ahora, aquí tenemos la misma base que es 2 y que es 2. Una elevada a la 4 y otra elevada a la menos 1. Fíjense bien, a la menos 1. Aquí podemos sacar el inverso, pero estamos viendo potencias, ¿no? De la misma base. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 2 a la 4 más menos 1. Entonces sería 4 más menos 1, sería 2 elevado al cubo, que sería 8. Porque podemos tener este tipo de casos. O sea, aquí tenemos dos ejemplos sencillos, pero que nos están diciendo cómo aplicar este producto de exponentes. Ok, ahora vamos a ver la división de potencias con la misma base. La misma base, dijimos que es esta A que tenemos aquí y esta A que tenemos acá. Esta está elevada a la N, el numerador, y el denominador está elevado a la M. Como tenemos esta división de estas dos potencias con la misma base, el resultado va a ser otra potencia, pero elevada con la diferencia del exponente, que es el numerador, menos el exponente del denominador. Entonces sería A a la N menos M. Un ejemplo. Aquí tenemos la base menos 2 y la base menos 2. Es la misma base. El numerador está elevado al cuadrado y el denominador está elevado al cubo. Entonces, dijimos que es menos 2 elevado a la 2 menos 3. Entonces sería menos 2 y 2 menos 3 nos da menos 1. Y aquí volvemos a aplicar lo que ya aprendimos, el inverso, que sería 1 menos 2 elevado a la 1, para quitar esta parte. Entonces me quedaría 1 a la menos 1 entre menos 2, que es lo mismo poner el menos aquí, menos 1/2. Ahora, aquí tenemos la base 2 y también 2. Esta está elevada al cuadrado y elevada a la menos 1. Si hacemos esta división de las potencias, sería 2 elevado a la 2 menos menos 1. Ponemos siempre, acuérdense que los paréntesis nos ayudan a delimitar bien los signos y no confundirnos. Entonces sería 2 menos por menos nos da más, ¿cierto? Entonces sería 2 más 1 sería 3 y sería 2 al cubo que nos da 8. Entonces esta sería la división de potencias con la misma base. Ahora, la potencia de potencias, como decimos, potencia de potencias, es cuando tenemos una base elevada a un exponente y luego otra vez elevada a otro exponente. Entonces, por eso le llamamos potencia de potencias. Aquí tenemos un exponente y acá tenemos otro exponente. Cuando tenemos esto, lo que hacemos es que esto se multiplica. Entonces sería a la n por m. Es el producto de los exponentes, potencia de potencias. Aquí tenemos un ejemplo, 2 elevado al cuadrado y luego todo esto elevado al cubo. Entonces hay que multiplicar 2 por 3, que sería 2 a la sexta, que nos daría 64. Esto es muy importante recordarlo. Todo esto ahorita se les hace a lo mejor muy simple y muy fácil, pero ya cuando estemos con expresiones y términos algebraicos de 3x cuadrada o, por ejemplo, un binomio, ¿no? 3x cuadrada y más 24 elevada al cubo o al cuadrado, a la séptima, pues entonces ya vemos cómo vamos a ir aplicando todo esto. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos menos 2 elevado al cuadrado
Y todo esto elevado otra vez al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Mantenemos la base esta que es menos 2. Y luego, este es 2 por menos 2, nos da menos 4. Entonces, primero tenemos que ir teniendo en cuenta los paréntesis, y este menos 2 simplemente lo sacamos. Por eso son bien importantes paréntesis, llaves, paréntesis cuadrados, paréntesis redondos. Entonces nos queda menos 2 a la 4. Y aquí aplicamos lo que ya vimos hace un ratito, el inverso sería 1 a la menos 2 y nos daría positivo. Ya dijimos que aquí no ponemos el 4, porque 1 a la 4 me da 1, entonces quedaría menos 2 a la 4. Y aquí volvemos a aplicar. La base es negativa, pero es entero positivo, entonces el resultado me va a dar un número positivo. Entonces me va a dar 1 sobre 16. Se fijan que dentro de los mismos ejercicios de potencias hemos estado aplicando lo que hemos estado viendo un poquito antes. Y así va a ir, así vamos a irlo haciendo. Ok, ahora, el producto de potencias con el mismo exponente. Si se fijan, tenemos el mismo exponente, pero tenemos diferentes bases. Aquí tenemos una base que es A, otra que es B, pero tenemos el mismo exponente. Entonces, tenemos el mismo exponente, es lo mismo que poner A por B elevado a la N. Sin problema, que también va a ser muy útil en productos notables, en factorizaciones, en todo esto que vamos a ver. Por eso estamos revisando todo esto con calma. Un ejemplo, 2 al cubo, perdón, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado, el 2 y el 3 son diferentes bases, pero el 2 es el mismo exponente. Es lo mismo que poner 2 por 3 elevado al cuadrado, o sea, 6 al cuadrado y nos da 36. Aquí con números simples vemos los ejemplos. Ya los iremos viendo con los términos algebraicos. Aquí tenemos una base que es menos 2 y esta es 2. Si se fijan, las bases son diferentes. ¿En qué sentido? Porque esta es negativa y esta es positiva, pero tienen el mismo exponente. Entonces, menos 2 por 2 al cubo nos va a dar, menos por menos, nos da, perdón, menos por más nos da menos 4 al cubo y nos da, como dijimos, que es un entero impar y la base es negativa, nos va a dar negativo. Si lo hacemos por partes, de todas maneras nos va a dar negativo. Pero aquí el chiste es que utilicemos la ley de los exponentes, por eso lo estamos viendo. Me queda claro que lo podemos calcular de diferentes maneras y nos va a dar el mismo resultado, sí, pero estamos viendo exponentes. Ahora, ¿qué pasa con los cocientes? Primero vamos a ver el cociente de potencias con el mismo exponente. Cuando tenemos un cociente, dos bases diferentes, que sería a la A y la B, pero tenemos el mismo exponente, entonces podemos hacer esto que hicimos aquí. Es el mismo exponente, entonces podemos poner un paréntesis A entre B elevada a la N. Si se fijan, podemos pasar de aquí para acá y en un momento dado que nos interese, podemos pasar de A a la B entre N hacia acá. Que es lo que vimos hace rato. Si se fijan, vimos A, B a la N, veamos para cada uno. Entonces, en este ejemplo, tenemos menos 6 elevado al cubo y 2 al cubo.
Entonces tenemos menos 6 entre 3, lo podemos poner elevado hacia el cubo. Menos 6 entre 3 nos da menos 2 elevado al cubo, aplicando lo que ya vimos hace un rato, nos daría menos 8, porque es un exponente impar y la base es negativa. Aquí tenemos 6 al cuadrado entre 2 al cuadrado, que es lo mismo 6 entre 2 al cuadrado, sería 6 entre 2 nos da 3 al cuadrado, nos da 9. Entonces aquí estamos revisando y repasando toda esta información. Les puse 2 documentos para que los revisen con calma, que vienen con más ejercicios. Y aquí lo que hago es ponerles un resumen que lo saqué de los documentos que les mandé. Esto viene al final, en uno de los documentos que les mandé. Simplemente le tomé una foto, se las puse para que la vean, para fines didácticos. Y ahí dice, para todos los números A reales, A y B, y todos los enteros, M y N, estamos hablando de los números enteros, por eso es bien importante haber repasado cuáles eran los enteros y cuáles eran los reales. Entonces, la regla del producto, ya dijimos que se suman los exponentes. La regla del cociente se resta. La regla del exponente negativo, usamos su inverso. Y aquí las A son diferentes de 0. En exponente 0 nos da 1. En potencia de potencias es la multiplicación. Y cuando tenemos un producto lo podemos separar. Si se fijan, podemos ir de aquí para acá o de aquí para acá. Sin ningún problema nos podemos ir y regresar. Y acá tenemos el A entre B a la M, que es lo mismo A a la N entre B a la M, donde B diferente de 0. Aquí está, aquí en esta parte, están las condiciones para las cuales nosotros estamos haciendo todo esto. Ok. Y terminamos esta parte con una frase. ¿Quién la quiere leer? Yo, profesora. Adelante. Las arrugas simplemente deben indicar dónde han estado las sonrisas. Mark Twain. Fíjense, hay que sonreír. ¿Qué importa si nos arrugamos? Nos vamos a decir cuántas sonrisas tuvimos. Ok. ¿Alguna pregunta?